Bienvenidos a una nueva jornada informativa, bienvenidos a este nuevo mes de octubre. Comenzamos este octubre rosa, llamando a la conciencia de todos a llevar adelante todos los controles ginecológicos. Es un mensaje para las mujeres, fundamentalmente, para dedicarnos este tiempo para nosotros, de avanzar con todos aquellos chequeos médicos de manera anual. Y este mes de octubre que pretendemos realzar justamente con estas actividades tan particular. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este mes de octubre, bienvenidos a CTV Noticias con mucha información para este día viernes. Información, buena información podríamos decir en ese sentido, porque hoy se registra caso cero positivo en General Dehesa COVID. Luego de 18 meses de intenso trabajo por parte de toda la comunidad, del esfuerzo que ha hecho el sector institucional, el sector gubernamental, los privados, el vecino de General Dehesa, gracias al aporte de cada granito de arena de cada uno, ha sido posible que hoy se llegue a este número, el caso cero COVID en General Dehesa. Y para ello lo tenemos al intendente municipal Franco Morra, quien va a hacer referencia justamente a todo el trabajo que se estuvo desarrollando en estos meses, en estos días, pero de manera particular conocer la trastienda, ¿no? ¿Cómo fueron aquellas negociaciones que se entablan, aquellos diálogos que se entabló con el sector comercial, con el sector empresarial, con el vecino? ¿Cómo fue afrontar aquellas situaciones en las que estaba totalmente cerrado el país? Nadie prácticamente podía trabajar. Esto nos llevaba a una angustia generalizada. Bueno, ¿cómo fueron aquellos días, aquellos meses que se vivieron en General Dehesa hasta que se llega en estas circunstancias de tener el caso cero afortunadamente, y que claramente nosotros también celebramos esta muy buena noticia? Hablar de otros hechos, de lo que ha acontecido en General Dehesa. En el día de ayer dábamos a conocer la inauguración de la planta de industrialización de alimentos para mascota, sumándose así al circuito productivo empresarial de General Dehesa, una nueva firma comercial, generando más de 15 puestos de trabajo genuinos en esta ciudad, más a todo el impacto económico positivo que tiene la generación de una nueva fuente laboral. Quien estuvo presente en esta inauguración fue el ministro de Agricultura, Sergio Busso, y tuvo un fuerte discurso, fundamentalmente con una crítica profunda hacia el gobierno nacional. Una obsesión que tenemos nosotros en Córdoba: no subsidiamos el desempleo, subsidiamos el empleo. Y me parece que es un camino que tiene que ver fundamentalmente con esta visión de entender cómo un modelo de gestión de Córdoba se puede ir consolidando a partir del trabajo, sobre todo conjunto, entre la parte pública y la parte privada. A veces nosotros con Eduardo escuchamos que en otros lugares parece que es una cosa distinta, parecía que es una cosa rara. Nosotros nos asombra porque naturalmente lo sentimos de esta manera, más allá de las diferencias, porque hay diferencias, pero lo importante es poder construir los consensos precisamente si tenemos objetivos comunes. Y en estos momentos que se están discutiendo los modelos de país, de ir hacia adelante, nosotros estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado con algunas cuestiones que se están planteando a nivel público, ¿no? No creemos, y eso lo venimos repitiendo permanentemente, que la verdadera discusión no es, y me parece que es falsa absolutamente, el pasado reciente que parece que es responsable de todos los problemas, y un presente que no acierta absolutamente en las políticas vinculadas a la promoción de un país en crecimiento. Yo creo, y en eso lo sostenemos, la verdadera discusión que tiene que dar este país es lo que pasa en el interior productivo
y los poderes concentrados generalmente en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Esa es la verdadera discusión. Y nosotros la queremos dar, y no la queremos dar contra nadie, la queremos dar porque primero tenemos una responsabilidad primaria por vivir en Córdoba, representamos el interés de los cordobeses. Fíjense en ustedes con respecto a esta absurda penalización de la producción que son las retenciones agropecuarias en el país. ¿Y por qué lo hemos puesto otra vez en valor? Porque ya nadie discute, es como si se hubiera naturalizado. Pero cuando repasamos fundamentalmente qué significa esto, significa recursos que se van de la producción y se concentran en la capital. Y eso no queremos que pase más. Y por eso estamos dispuestos a dar esa pelea. De Córdoba este año se fueron 28.000 millones de dólares en concepto de retenciones en materia de exportaciones de productos agropecuarios. Si uno quisiera trasladarlo rápidamente al cambio oficial, serían 270.000 millones de pesos. Muchos de ellos francos son de productores de acá, que se van del bolsillo de los productores y no vuelve nada a Córdoba ni a General Dehesa. Y eso me parece que hay que ponerlo en la discusión. Hay que volver fundamentalmente a tratar de que esos recursos vuelven al bolsillo de los productores. Y nosotros no queremos ni tampoco pensar que en un país desigual no tengamos que hacer un esfuerzo solidario. Creemos que se podría muchos de esos recursos pagar a cuenta de ganancias, las ganancias sí se coparticipan, la nación tiene una parte, la provincia otro tanto y el municipio otro tanto. Y lo que resta quedaría en el bolsillo de los productores. Y los productores cuando tienen plata además, tienen excedente, no la sacan afuera, la invierten en el lugar donde viven. Y eso genera más producción y genera más trabajo. Seguimos con información. En el día de ayer, en horas de la tarde, alrededor de la hora 17:30 aproximadamente, se registró un accidente en la Ruta Nacional 158 en la localidad de Las Perdices. Un niño de 9 años fue atropellado por un motociclista que se dio a la fuga. La policía de la localidad de Las Perdices está trabajando en la verificación de las cámaras de las inmediaciones. Allí donde se registró el accidente ocurrió que al niño se le escapó la pelota con la que estaba jugando y al atravesar el trazado nacional fue embestido por esta motocicleta que, como lo marcábamos, se dio a la fuga. Aparentemente tenía sentido de circulación norte-sur, de acuerdo a alguna información que trascendió. El niño se encuentra en buen estado de salud, fue trasladado a la ciudad de Villa María para que se le realizaran todos los estudios de mayor complejidad, dado que presentaba un traumatismo de cráneo. La noticia es que se encuentra en buen estado de salud este niño de 9 años, un vecino de allí de la localidad de Las Perdices. Lo que también hay que destacar que la policía está tratando de verificar las cámaras para dar con el motociclista que se dio a la fuga y se cree que podría ser un vecino de allí de la localidad de Las Perdices. Seguimos con información y en esta ocasión nos vamos con la información a la ciudad de General Cabrera porque durante toda esta semana se llevó adelante la Semana del Corazón y para ello desde el ámbito de la salud se dispusieron una serie de controles tanto en empresas como también para todo el público en general. En la mañana de hoy cerraron esta semana con un control allí frente al edificio municipal. Sí, estamos haciendo durante la mañana de hoy, de 9:30 hasta las 11:30 vamos a estar. Retomamos un poco estos puestos de salud que lo hacíamos antes de la pandemia y que tanto nos gusta hacer y que la gente siempre se engancha. Estamos justamente detectando factores de riesgo cardiovasculares. Entonces estamos viendo la salud del corazón de la gente, que de manera espontánea y a voluntad se acercan al puesto. Lo que estamos haciendo en este momento es, tomamos el peso, la talla de cada una de las personas que se acercan, con eso sacamos el índice de masa corporal, que es para saber si tiene un peso saludable, un sobrepeso o una obesidad. Circunferencia de cintura, que es un dato también que detecta riesgo cardiovascular, que es la pancita a la altura del ombligo de las personas, la presión arterial, glucemia y la pregunta sobre el sedentarismo, que es si hace no actividad física y si fuma o no. Son preguntas generales, no nos detallamos en el fumar, si es fumador pasivo, bueno, porque todo esto se puede, estos datos, estas variables se pueden ampliar, son datos generales, pero bueno, esto es lo que hacemos y los datos los vamos llenando en una planillita que se le entrega a la persona y nosotros a la vez estamos cargando en una
compu los datos como para tener un dato estadístico después. Bien, Betina, esto es de manera pública en el día de hoy. El día martes lo hicieron en una empresa, ¿no? De manera privada. ¿Qué resultados arrojó este control? El día martes lo hicimos en una empresa privada de la localidad y se hicieron 97 personas, empleados de la empresa. Tenemos los datos, pero todavía no tenemos la estadística, si tenemos los datos cargados. En esta misma en este mismo Excel estamos cargando estos datos. Si bien después vamos a hacer los resultados de manera independiente, pero bueno, es hacer la sumatoria para dar los resultados y la estadística. Vale aclarar que esto no son datos poblacionales, va a ser los resultados de esta pequeña muestra. Si de tanta, yo calculo que van a ser no más de 150 personas. Así, pero bueno, que son pequeños datos muy importantes porque vamos a ver la salud cardiovascular post pandemia. Que son todos datos que van a ir apareciendo, es lo que se va a venir después de la pandemia, a ver cómo está la salud en general de la población después del COVID. Así que bueno, ya acá creo de a poquito lo comenzamos a hacer. El nuevo desafío, sin duda, que le queda al sistema de salud, tanto público como privado, conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en líneas generales, en el estado de salud general de cada uno de los vecinos. Y en eso han comenzado a trabajar, por lo menos en la ciudad de General Cabrera. Seguimos con la información del orden regional en esta ocasión. Secuestro de cocaína, autos y dinero. Esto ocurrió en la ciudad de Villa María. 3 detenidos con además del secuestro de armas de fuego, vehículos, dinero y más de 6 kilos de marihuana. Finalizó un operativo conjunto entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Policía Federal Argentina. Esto es en la ciudad de Oncativo, Villa María y Córdoba. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal y se enmarca en una serie de investigaciones realizadas. En Vicuña Maquena, vuelco deja personas lesionadas. Al menos 3 personas resultaron heridas esta madrugada al protagonizar un vuelco en la Ruta Nacional 7 en proximidades de Vicuña Maquena. El siniestro se registró alrededor de las 2:10 de la madrugada, cuando por causas que se tratan de establecer se registró el vuelco de un automóvil Chevrolet Prisma en el que se conducían 2 mujeres de 23 y 57 años y un hombre de 32 años, todos oriundos de la provincia de San Juan. Totoral, preocupante brote de triquinosis. Al menos 63 casos de triquinosis se registraron en los últimos días en la localidad cordobesa de Villa del Totoral. Todos se originaron por consumo de carne de cerdo que había sido faenada de manera casera o clandestina sin ningún tipo de control. 50 de los casos corresponden a la localidad de Totoral, mientras que otros 13 son de personas oriundas de la ciudad de Córdoba capital con consumo en poblados del norte cordobés. En el operativo se decomisaron alrededor de 800 kilos de chacinados y carne de cerdo. 13:17 en todo el país. Hacemos aquí la primera pausa, lo habíamos adelantado. Lo tenemos con nosotros al intendente municipal Franco Morra. Hoy se celebra en General Dehesa el caso cero COVID luego de una importante cantidad de días, algo así como 464 días con casos positivos en esta ciudad. Más de 18 meses específicamente de casos o de pandemia en nuestro país, y esto que nos llevó a todo a un cambio de vida, sin duda nos ha impactado en mayor o en menor medida. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó esta pandemia, este COVID-19, y que en General Dehesa hoy se registran casos cero, afortunadamente. Breve pausa, ya venimos. ¿Sabías que podés vernos en Sensa? Pedí tu licencia en Cooperativa Eléctrica de General Dehesa y comenzá a disfrutar de todas las novedades informativas de CTV Noticias en tu dispositivo móvil.
nos reinventamos. Tenemos una nueva versión de nuestra página web. Fácil y accesible para que puedas resolver todas tus consultas con un solo clic. Tendrás información importante al paso como medios de contacto, guardias, formas de pago, Censa, CTV. Además, podrás ingresar a tu cuenta, acceder a toda la información de Cooperativa desde la comodidad de cualquier dispositivo. Cooperativa Eléctrica de General Dehesa. Estamos conectados. Pasaron 18 meses y 9 días desde el que el Gobierno Nacional declaró la situación de pandemia en nuestro país. En General Dehesa pasaron 464 días desde que se registró el primer caso COVID hasta el día de hoy que se registra caso cero, afortunadamente. Hoy es caso cero. Las horas y el devenir de la jornada, de la cotidianidad y del virus posiblemente cambie esta situación. Esperemos que no y que por sobre todo se mantenga. Hoy las condiciones son otras. Hay mayor cantidad de personas vacunadas, hay mucha gente que ha generado anticuerpos, entonces eso nos permite a todos estar un poco más cuidados sin duda. Y también hablar en esta ocasión con el intendente municipal, a quien le damos la bienvenida, y darles los muy buenos días y el día de cumpleaños. Feliz cumpleaños, intendente. Qué lindo para celebrar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que sí, es un emotivo encuentro justamente en el marco del caso cero, poder celebrarlo y poder reflexionar de todo lo que vivimos cada uno de nosotros. Esta mañana, cuando hablaba en otra oportunidad con vos, Nelly, pensaba lo que significa este caso cero para cada una de las familias que nos está viendo, ¿no? Seguramente que para los abuelos significó estar encerrados en su casa mucho más que para un joven, significó no ir a comer un día domingo de su familia, no poder abrazarnos, significó tantas cosas cotidianas que se vieron restringidas, que nos encontramos de pronto modificando, tomando medidas que no sabíamos cuál era el impacto real que tenían, mucha desinformación, porque la verdad es que nos enfrentamos a una situación de un virus de una manera que no estábamos preparados. Y la primera imagen que se me venía, sabiendo de esta nota, era esa conferencia de prensa que hicimos en la Casa de la Cultura el 19 de marzo, hablando el presidente a todos los argentinos y automáticamente iniciando esta comunicación oficial que pasó por los medios, claramente, por todos los medios, con un esquema de conferencias de prensa y que nos permitían estar cercanos al vecino, a la gente de Dehesa, y poder ir marcando un poco el rumbo de lo que íbamos viviendo. Hoy con el caso cero, ¿qué evaluación hace de la gestión de la pandemia? Si se tuviese que calificar del 0 al 10, ¿qué calificación se pondría? Bueno, la verdad que creo que nosotros, desde el momento en que perdimos vidas, la gestión no fue exitosa. Sacando esta circunstancia, yo creo que nosotros administramos de tal manera que tal vez un aprobado podríamos reconsiderar, ¿no? Creo que arriba del 7 podemos estar, pero hay algunas cuestiones que creo que si me tocara vivirlas de vueltas, con la experiencia ya, las podría reestructurar diferentes. Como por ejemplo, las tengo bien marcadas, por ejemplo, el seguimiento del COE, la incorporación temprana. ¿Volvería a aplicar el seguimiento del COE o no? Sí, pero la incorporación temprana de psicólogos que acompañen en el momento del aislamiento. Nos enfrentamos a un aislamiento intempestivo y
y con el tiempo nos dimos cuenta de lo importante que era poder incorporar profesionales que pudieran contener esa familia que cerrábamos por 14 días o más en algunos casos. Después también volvería a tomar todas las medidas iguales en el sentido de la apertura. Después podemos charlar con lo que significó, ¿no? Los riesgos, las contraposiciones con otros gobiernos y demás. Y otra medida que tomó la nación. Nosotros cuando iniciamos la pandemia tuvimos una reunión donde nos indicaron que el lineamiento en la cuestión sanitaria era que no nos íbamos a quedar con internados en nuestra ciudad. Que no querían que los internaran no querían que, digamos, en otros niveles, a niveles provinciales y nacionales, no querían que las internaciones se dieran en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Entonces armamos todo el sistema para tener un sistema de derivación de manera inmediata. La realidad nos dijo que cuando apareció el primer brote en las grandes ciudades colapsaron y no había forma de conseguir camas. Yo pasé sábado a las 2, 3 de la mañana llamando directamente al ministro de Salud para que nos diera cama para gente de la ciudad, porque si lo teníamos 4 o 5 horas más en nuestra urgencia, se nos moría. A ese nivel llegábamos en plena pandemia. Cuando el sistema había colapsado en las grandes ciudades como Río Cuarto, que era nuestro centro de referencia, nuestra gente iba a Río Tercero, Belleville, o no sabíamos dónde podía terminar, porque el sistema era distinto. En la segunda etapa, por suerte, antes de que nos agarrara el brote a nosotros, viene gente del Ministerio de Salud y nos ve, mira las instalaciones del hospital y las clínicas y nos dice: che, ¿por qué ustedes no arman distintos y no son centro de internación y referencia? Ahí es donde armamos el sistema y extendemos la red de oxígeno con la donación de la cooperadora de Borromeos y el acuerdo con las clínicas para contener la internación. Gracias a Dios, eso fue una medida exitosa. Más del 75% de los pacientes de COVID pudieron ser contenidos en nuestros hospitales. Hasta ese momento la gente se nos iba y tengo imágenes donde los familiares lo iban a despedir desde arriba del auto porque subía la ambulancia y no se podían hablar. Y hubo gente que se fue en esa circunstancia y que no, lamentablemente, no volvió. ¿Cuál fue la trastienda? Vos marcabas el hecho de haber estado a las 2 de la mañana hablando al ministro de conseguir cama. ¿Cuál fue la situación con el sector empresario? ¿Cuáles fueron esas luchas, esas peleas? Pero lo digo lucha en el buen sentido, ¿no? Sí. Esas luchas, esas dicotomías que se presentaban con el vecino, con quien nos cruzamos todos los días en la calle. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo distintos momentos de la pandemia, ¿no? En el inicio creo que todos teníamos miedo, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, innecesario. Hubiese sido muy interesante que nos capacitaran o nos pusieran al tanto de la situación. Si bien yo trataba de tomar las experiencias que se habían vivido en Barcelona, incluso habíamos hecho videoconferencias con el municipio de Barcelona y de Madrid, la realidad es que nosotros estuvimos cerrados desde el 20 de marzo hasta el 24 de junio, que nos aparece el primer caso, cuando podríamos haber utilizado ese tiempo para educarnos, para aprender y no hacer un cierre total tan grande. Eso implicó que después, cuando se necesitaba cerrar, ya no se podía más y tuvimos que hacer acuerdos. Yo creo que esa nota en el resultado final sí rescato como positivo los acuerdos que se fueron tendiendo entre la comunidad para poder llegar a la situación en la que logramos que era una ciudad lo más que se podía abierta. Acuerdo primero entre las instituciones, esa mesa larga del COE, donde un montón de actores, todos independientes, ninguno tenía por qué obedecer las órdenes de un intendente, trabajando en conjunto para salir de esta situación. Después con el sector empresario, cuando los empresarios y los empleados
confiaron en que el aislamiento no iba a ser innecesario, que solo se iba a aislar a la gente que corríamos riesgo efectivo de que contagiara. Entonces hicimos una reunión, la directora del hospital, con todos los empresarios de la ciudad, todo vía Zoom aparte, porque no nos podíamos juntar, con todo un esquema de conexión para decirle, che, quédense tranquilos que no vamos a cerrar innecesariamente, la confianza del empresariado de que íbamos a trabajar de esa manera, de los empleados que se fueran a testear, persuadir al poblador, al vecino, de que se fuera a testear, porque en la medida que nosotros pudiéramos testear íbamos a detectar el virus más temprano. En otro momento que también no había test. Un enojo grande de mi parte con la situación sanitaria en ese momento de la provincia, porque teníamos que diagnosticar el COVID casi como el empacho, sin el test. Después también apareció el test rápido. Con la Cooperativa Eléctrica y la Mutual pudimos comprar 1.500 test en ese momento y hacer de las estadísticas un dato cierto para tomar decisiones. Y la contratienda de la discusión interna a nivel político, en donde la ola iba hacia el lado de los cierres, y yo me daba cuenta con la gente en el equipo de que en la calle no se resistían más los cierres, que los comerciantes empezaban a preocuparse, que si teníamos que cerrar era todo un tema porque había que sostener los empleados. Entonces era posicionarnos en contra de lo que el gobernador decía y que el presidente nos marcaba. Y bueno, ahí esa conferencia de prensa en el hogar de ancianos, donde decíamos que la ciudad se iba a mantener abierta y que no íbamos a cerrar. De ahí un temor enorme en lo personal, porque los próximos 7 días de esa conferencia empezamos a subir de casos y subíamos casos, y el día 14 de septiembre se nos da el brote. Llego a una nota con vos en la municipalidad y me avisan que en el geriátrico del Poli se habían contagiado. Se me vino el mundo abajo porque era la población que más teníamos que cuidar. Por suerte habíamos sacado parte de los abuelos que habíamos llevado, pero ese día llego a mi casa llorando porque la realidad es que sentía que se nos estaba yendo de las manos, que había tomado una decisión que iba en contra de la provincia, titulares por todos lados en medios provinciales donde se decía el intendente que no cerró, ahora tiene un brote, y bueno, todas esas presiones que se van generando, pero que por suerte con el compromiso de la gente pudimos sortear. Y después fuimos el primer pueblo del interior del sur que tuvimos caso. Por el miedo, ¿no? Recibíamos 1.800 camiones por día, sabíamos que eso podía ser una posibilidad. La realidad es que terminó viniendo el virus por otro lado, no por la carga que llevaba aquí, con un gran compromiso de la gente, y después de ahí en más fueron muy poquitos los días que no tuvimos casos hasta el día de hoy, ¿no? Hoy, ¿cuál es el talón de Aquiles? Nuestro talón de Aquiles para enfrentar esta pandemia claramente es el sistema de salud, que no permite o que no nos da la posibilidad de pensar en una terapia o en respiradores que hacen a la atención completa del paciente COVID. Lo intenté muchísimas veces, escuché la opinión de todos los expertos médicos de acá, empresarios, consultamos los valores. Al principio parecía que era la solución los respiradores, entonces rápidamente dijimos, bueno, hay que salir a comprar. Después el doctor Flores nos dijo, quédense tranquilos que en cada una de nuestras ambulancias hay uno, eso nos da unas horas para salir, para trasladar el paciente. Bueno, ya fue una tranquilidad con todo el equipo, pero sabíamos que no podíamos montar una terapia. Primero, más allá de la inversión, porque no teníamos el recurso humano, no lo tenían las grandes ciudades, no lo íbamos a tener nosotros porque no podíamos ni siquiera conseguir enfermeros y médicos para hacer doble turno. Nelly, tuvimos que duplicar los turnos de todos los servicios profesionales del hospital porque nos quedamos con el hospital solo COVID. Entonces necesitábamos tuvimos también un contagio masivo en nuestro hospital, entonces tuvimos que reemplazar todo ese sistema de salud con gente que no conocíamos. Trajimos enfermeros médicos desde Gijena, Río Cuarto hasta Córdoba. Eso implicó una gran inversión del municipio para garantizar el sistema de salud de primera complejidad.
En la segunda ola la enfrentamos distinto, ya teníamos la experiencia de que sabíamos que nuestro hospital podía contener y entonces hicimos un consultorio ya domiciliario, con pacientes recuperados, hacíamos control domiciliario para que la gente no se nos dejara estar. ¿Cuáles eran nuestras fortalezas? Sí, a pesar de que el talón de Aquiles era que no teníamos la terapia y que no nos daba la escala para tenerla, nuestra fortaleza fue el equipo de salud. Sí. El hospital que tenemos con las 2 clínicas y el servicio de emergencia hizo que este 75% se contuviera aquí, hizo que la gente pudiera sentirse orgulloso del sistema de salud con algo tan simple. Una placa, fue clave el equipo de rayos que nos había donado la cooperadora de la guardería para poder hacer una placa y laboratorio al paciente de COVID y no llegar tarde en una neumonía bilateral. Toda esa fortaleza, ese compromiso de la gente y esa fuerza era la que por ahí te daban las ganas. Ahora lo ves retrospectivamente y pensás que todo esto fue de verdad una pesadilla, pero que hoy, después de 19 meses casi, lo ves con el resultado de verdad contento y orgulloso. Y que sin duda va a ser a futuro toda experiencia, más allá de lo que hemos tenido que atravesar. Te veo con los ojos llenos de lágrimas, porque ha sido una situación muy difícil la que han tenido que afrontar. La verdad que si yo pensaba que tenía que asumir la intendencia con la pandemia, no me lo hubiese imaginado nunca. Si bien amo ser intendente, me encanta, disfruto representar a DESA, la realidad es que el escenario pandémico nos cambió las prioridades, fueron partidas que tuvimos que resignar, invertimos más de 50 millones de pesos del presupuesto y todo el tiempo con el nudo en la garganta de que era pelearse hasta con el gobernador porque no sabíamos, y con el miedo de que le estaba diciendo que no a un gobierno provincial que después tenía que llamar el sábado a la madrugada para conseguir una cama porque corría riesgo de que esa persona de esa se nos muriera acá en la urgencia sin la atención médica, y veías afuera que la gente no tenía atención. Entonces esos miedos propios de que, por eso también ahora se me entrecorta la voz, porque de pronto se me vino todas esas imágenes o esas situaciones, hablando con otros intendentes, todos preocupados. Un gran equipo de trabajo, DESA es así, claramente, la pandemia nos lo mostró, nos unió mucho, yo creo que sacó lo más lindo que tiene nuestra ciudad y por suerte hoy llegamos a este caso cero, que parece un premio, ¿no? Poder tenerlo en este día de mi cumpleaños, pero creo que es un logro de todo General Dehesa. Es una enorme gracias a todos General Dehesa por lo que han hecho, por lo que nos bancaron, por lo que nos entendieron, lo sintieron al lado nuestro, aún sin saber hacia dónde íbamos muchas veces. Es cierto, muchísimas gracias por su visita, que tenga un lindo día de cumpleaños. Gracias, muchas Le agradecemos al intendente, un día muy movilizado sin duda para él, porque tener hoy un caso cero positivo habla mucho del esfuerzo de todos, que en mayor o menor medida hemos hecho para que se llegue a esta circunstancia. Hacemos la última pausa, ya venimos. ¿Sabías que podés vernos en Sensa? Pedí tu licencia en Cooperativa Eléctrica de General Dehesa y comenzá a disfrutar de todas las novedades informativas de CTV Noticias en tu dispositivo móvil. Pasaron 19 meses y sin aviso llegó un cambio en todas nuestras conductas. Y de pronto todos hablábamos de pandemia, una palabra que no utilizábamos, afectando todas nuestras decisiones. Por asumir cada uno su rol, por cuidarse, por cuidarnos,
por ser conscientes de lo importantes que somos, a todos. Gracias. Este lunes estrenamos Mad Men, un auténtico retrato de las agencias publicitarias de la década del 60 en los Estados Unidos y la vida privada de aquellos que allí trabajan. Mad Men, con Jon Hamm, Christina Hendricks, January Jones y John Slattery. Mad Men, de lunes a jueves, 17:30 y 22 horas, por CTV. A partir de la hora 19 y hasta la hora 21 se va a llevar adelante un streaming que los invitamos a acompañar a la pantalla de Canal 2 de Cooperativa Eléctrica. Se realizará el streaming sobre envejecer en pantalla de la Fundación Alma y Fundación Santiago Juni, en el cual se podrá ver en exclusiva por la pantalla de CTV hoy a la hora 19 hasta la hora 21, ¿sí? Entonces va a haber una serie de disertantes que van a estar presentes, entonces los acompañamos a ver este streaming. Es un programa de televisión que sale de manera exclusiva de 19 a 21 horas, envejecer en pandemia, reinventarse para habitar el presente, están todos invitados a partir de la hora 19. Y también decir que se ha dado un cambio en los horarios de las misas. Ya tenemos horarios de verano, ¿sí? La transmisión de la misa son los días sábado a las 19:30 horas y los días domingo a la hora 8:30, 10:30 y 20 horas. Esos son los horarios que vamos a estar transmitiendo las misas de la Iglesia Católica por la pantalla de CTV, así que también los invitamos a acompañarnos entonces en la programación que tiene CTV para todos ustedes. Quedado sin tiempo, pero lo invitamos a acompañarnos en las redes sociales, a través del Facebook e Instagram y también a través del canal de YouTube. El próximo día lunes a la hora 13 nos vamos a encontrar con todos ustedes.